Ok, tengan ustedes muy buenas noches a cada uno de los participantes en esta segunda fecha de estos cursos de Masterclass. Agradezco a CEO Academy por haberme invitado y, bueno, ser parte de este programa de cursos, obviamente vinculados a este tema bastante sensible que es el tema de movimiento de tierras, ¿no? Entonces, bueno, como indicó la señorita, tengo 23 años de experiencia en diferentes áreas del rubro minero. He trabajado en gran minería, mediana minería, pequeña minería, viendo diferentes retos relacionados a operaciones mineras y asimismo también en lo que es en el tema de cierre de minas, lo cual es un reto bastante grande en este tiempo, digamos, que estamos pasando, en el cual pues la importancia del medio ambiente que vamos a dejar pues a nuestras futuras generaciones. Vamos a comenzar en este momento un poco estableciendo cuáles son los mejores criterios que podemos tener nosotros para poder obtener una gestión sostenible en lo que corresponde al cierre de minas. Eh, Podemos determinar que debemos tener un concepto claro de lo que corresponde a lo que es un cierre de minas. Debemos establecer también cuáles son las fases que debe tener un cierre de minas, ¿no? De acuerdo a la normatividad peruana y también a la normatividad internacional. ¿Cuáles son los objetivos principales, ¿no? De un cierre de minas, básicamente vinculados a los temas ambientales, sociales y económicos? Acá en esta diapositiva podemos ver ciertos ejemplos en algunas unidades mineras en las cuales he podido establecer algunos criterios claros de poder hacer el cierre de minas, ¿no? Y poder participar en ciertas fases de los proyectos en el cierre de minas correspondiente. ¿Ok? ¿Qué es un cierre de minas? El cierre de minas básicamente es un proceso, ¿no? Que nos ayuda a poder minimizar los impactos ambientales, sociales, que obviamente van a generar impactos negativos, ¿no? Tanto en la economía como en el medio ambiente, ¿no? Es un tiempo de restauración, es poder restaurar o rehabilitar los ambientes o los ecosistemas que antiguamente estuvieron en este lugar, llámese en las zonas de los depósitos de desmonte, llámese en los tajos, algunas infraestructuras que ya fueron utilizadas y requieren ser retiradas y obviamente tienen que ser pues, habilitadas para que nuevamente pues, la vegetación y el entorno natural tome nuevamente su lugar que le corresponde al ecosistema, ¿no? ¿Qué aspectos claves, ¿no? Se tienen con respecto a la gestión sostenible? Como indicamos, tenemos tres aspectos fundamentales: en la parte ambiental, en la parte social y en la parte económica. En la parte ambiental, lo que se requiere es poder hacer una restauración de todo el entorno, llámese en el entorno de suelo, en el entorno de agua, en el aire mismo, ¿no? Hacer toda una gestión de poder restaurar las condiciones ambientales de la zona, ¿no? Poder determinar o poder establecer los lugares precisos en los cuales se tienen que colocar pues algunos componentes, llámense como residuos mineros, que obviamente han sido productos de procesamiento en el caso de un depósito de relaves, en el caso de un depósito de desmonte, en el caso de un depósito de material inadecuado, pues estos tienen que ser dispuestos en lugares, ¿no? En los cuales en un futuro, pues estos puedan ser, digamos, conformados, puedan ser cubiertos, puedan ser encapsulados y nuevamente pasen a formar el entorno ambiental correspondiente, teniendo en cuenta que todos estos materiales pues han sido también extraídos de la tierra, ¿no? En el aspecto social, pues muchas veces, y se ve más claramente por los conflictos sociales que actualmente se vienen teniendo, el impacto social que se tiene entre el área o el rubro minero y también las comunidades aledañas. Teniendo en cuenta que durante la operación, pues obviamente se generó pues un ambiente de bonanza, un ambiente económico bastante fluido, relaciones sociales. Pero ¿qué pasa cuando ya la mina acaba? ¿Qué pasa cuando ya el proceso minero cierra o pues ya se retira? Obviamente quedan ciertos componentes que van a generar impacto. Entonces es importante que nosotros podamos gestionar este cierre de minas adecuado para que cuando el operador minero se retire, pues el entorno quede tan adecuado que no tenga problemas con los impactos sociales, ¿no?
En la parte económica, igualmente, pues esto es ya, como indicaba, si bien es cierto, hubo un beneficio inicial con el entorno social, ahora viene un beneficio a largo plazo, que es lo que se va a tener durante ya en la parte de cierre, poscierre y en las partes finales que nosotros podamos establecer, ¿no? Entonces, es muy importante que las empresas mineras pues puedan proveer los recursos necesarios para que este poscierre, ¿no? Y que se pueda tener se pueda pues autosostener durante toda la etapa, digamos ya las partes futuras que corresponde a un cierre de minas responsable, ¿no? Y por último tenemos la importancia de la gestión sostenible del cierre de minas. Lo importante acá es tener un cumplimiento de todas las regulaciones ambientales y sociales que se establecen en diferentes documentos, tales como el estudio de impacto ambiental, tales como el plan de cierre de minas, las actualizaciones correspondientes, ¿no? Los compromisos ambientales que durante la gestión digamos, de las relaciones comunitarias que una unidad minera vaya generando durante su área durante su tiempo de operación. Hay que tener en cuenta que es importante cumplir toda regulación ambiental que tenemos ya en este momento, desde el año 2005. Vemos que está normado ya nuestra regulación con respecto al tema de cierre de minas. La protección a la salud pública y al medio ambiente es algo bastante importante. Impactar un río, impactar una quebrada, impactar netamente puntos de afloramientos de agua, obviamente, pues es algo bastante perjudicial para la salud pública. Teniendo en cuenta que en las partes bajas de las unidades mineras en las cuales se generan operación, pues estas aguas se utilizan para el río de los sembríos, se utilizan pues obviamente para los animales y en muchos casos también se utilizan para el consumo humano. Hay que tener en cuenta que es importante que debemos cuidar nosotros durante la operación la calidad del agua la cual nosotros tenemos. Y asimismo, en las partes futuras también, durante ya cuando retiremos la operación minera, donde el operador minero ya comienza a retirarse, pues obviamente hay que restaurar esta calidad de agua. ¿Para qué? Para poder mantener esta salud pública, ¿no? Y obviamente también en el medio ambiente. Vemos en este tiempo que hay algunos problemas en el sur que pues que están ocasionando están generando diferentes tipos de problemas por actividades mineras pues que no han sido responsables en el cumplimiento de estos cierres de minas adecuados. Obviamente también la mejora de la reputación de la industria minera. Queremos abrir proyectos como Tía María, queremos sacar diferentes tipos de proyectos, pero si nosotros no actuamos adecuadamente o no gestionamos adecuadamente el cierre de minas, vamos a tener problemas para que otras comunidades puedan dar opción a la industria minera, porque ya tenemos precedentes de empresas que han incumplido todos sus procesos de gestión con respecto a los cierres de mina correspondientes. Si nosotros cerramos adecuadamente, si nosotros hacemos que las empresas puedan cumplir la normatividad y puedan desarrollar operaciones que sean responsables y que puedan gestionar todo lo que corresponde al cierre de minas, pues sería favorable para que otras operaciones se puedan aperturar. En la imagen, por ejemplo, tenemos dos depósitos de desmonte, uno que ya ha sido cerrado, ya con un avance aproximadamente de un 90% y otro que está comenzando, y vemos cómo este componente minero se está integrando, ¿no?, hacia el medio ambiente, teniendo en cuenta que tiene una estabilidad física, una estabilidad hidrológica, una estabilidad geoquímica, de tal manera pues que nuevamente da apertura a la vida natural en la zona, ¿no? Y por último punto tenemos la contribución al desarrollo sostenible de las comunidades afectadas. Pues obviamente tenemos que dejar un ambiente que propicie, ¿no? Se tiene que dejar pues durante el proceso de cierre y poscierre, se debe de generar, contribuir de manera sostenible hacia las comunidades afectadas. Uno de los ejemplos que recuerdo es un reservorio en un tajo, ¿no? Obviamente que esto va a permitir pues una acumulación de agua de forma, digamos, ya permanente durante el ciclo de lluvias que se pueda tener y obviamente pues se puede gestionar el agua de mejor manera. Es uno de los ejemplos que podríamos tener. ¿Qué nos dice la normatividad peruana? No les voy a hablar de leyes, no les voy a hablar de decretos, yo creo que eso es poco más enfocado, pero más que todo, ¿cuál es nuestra responsabilidad con respecto a ello? Nosotros, con respecto al Decreto Supremo 014 del 2024, la cual es una modificación del reglamento de cierre de minas, el cual fue aprobado en el año 2005,
bajo el Decreto Supremo 033, ¿no? De 2005, aprobado. En este documento, pues ya se plasman, en el 2005 se plasmaron las primeras nociones con respecto a lo que debemos nosotros actuar para el cierre correspondiente, ya sea cierre progresivo o cierre definitivo. Y 014 del 2024 de la Energía y Minas, pues obviamente nos da conceptos un poco más específicos y estrictos, ¿no? Obviamente la optimización de procesos para la evaluación del plan de cierre de minas. Anteriormente, pues, un cierre de minas no bajaba pues de sus 9 meses, un año de su aprobación, teniendo en cuenta que tiene que pasar ciertos procesos dentro de la Dirección General de Minería, dentro de la Dirección General de Asuntos Ambientales en el MINEN, y obviamente pasa ciertas pautas para poder obtener la evaluación y aprobación de un cierre de minas. Hay muchas veces que se corre el riesgo de que estos documentos, pues, si de alguna manera no han sido desarrollados adecuadamente, pues obviamente estos son rechazados y nuevamente se vuelven a foja cero, porque la normativa en cada tiempo y en cada momento se viene actualizando y obviamente se va volviendo más estricta teniendo en cuenta los incumplimientos o las actividades que ya se han venido realizando, ¿no? Durante todo este proceso, y se tiene pues que reforzar o mejorar para poder tener una gestión adecuada de un cierre de minas adecuado. La actualización del plan de minas a una actualización del plan ambiental detallado, ¿no? Es bastante importante. Todos nuestros planes tienen que estar siempre vigentes de acuerdo a los componentes que nosotros hemos actualizado, que se han gestionado, que se han desarrollado y que ya se han plasmado probablemente durante el cierre progresivo que se realice dentro de una unidad minera. Hay que establecer plazos bastante diferenciados entre la etapa, proceso de evaluación. Obviamente hay algunas optimizaciones que en este decreto supremo se ha brindado. Por ejemplo, antes había un procedimiento que duraba 160 días, actualmente ya se ha establecido en este decreto supremo que la duración, una reducción a 60 días. Obviamente, pues es un decreto que nos establece ya normas de mejora, pero también de rigidez con respecto a lo que establece pues un plan de cierre de minas adecuado. Ok. Pero hay un enfoque un poco más estricto y esto ya van a normas internacionales, básicamente relacionados a estándares como el ICMM, ¿no? En el ICMM nosotros tenemos ciertas características o principios claves que nos brinda para nosotros poder hacer un cierre de minas adecuado. Básicamente enfocados a la planificación a largo plazo. ¿Qué nos dice esto? Es una planificación de cierre que comienza desde la primera etapa del proyecto, ¿no? Del proyecto minero. Hay que tener en cuenta que cuando uno ya conceptualiza un proyecto minero, cuando establece dónde va a ser nuestro tajo, dónde va a ser el depósito de desmontes, en el caso de que sea una pila de lixiviación, su ubicación, o en el caso de que sea pues un depósito de relaves, también su ubicación. Y hay que tener la premisa de cómo vamos a hacer ya la etapa de cierre. Se tienen que establecer lugares adecuados en los cuales los impactos hacia el ambiente, hacia las comunidades, no nos permitan hacer una evaluación de riesgos ambientales en las cuales estos pues puedan ser de tal manera de que al momento de que se realice el cierre, pues se tengan las mejores opciones de desarrollo, ¿no? La participación comunitaria, hay que tener en cuenta que los estudios de impacto ambiental, los planes de cierre de minas, actualmente ya pasan por por la aprobación de la comunidad, ¿no? Lo que se llama las asambleas, en las cuales se establecen pues los permisos sociales que ahora están establecidos, ¿no? De acuerdo a las sesiones que se tengan con respecto para la aprobación de la gestión en lo que corresponde al estudio de impacto ambiental y también al plan de cierre de minas. Actualmente también una actualización del plan de cierre de minas pasa, ¿no? Por la participación ciudadana se llama, ¿no? Por la participación de las comunidades para que éstas pues puedan aprobar planes de cierre de minas que se puedan tener, ¿no? Se tiene que elaborar, como indicaba, también una gestión de riesgos, los riesgos ambientales, sociales, económicos, que deben ser identificados y gestionados de manera efectiva, ¿no? Realizar una restauración y una rehabilitación adecuada, teniendo en cuenta de que cuando uno realiza o determina o realiza un cierre adecuado, pues tienen que estar básicamente, se deben restaurar, perdón, todas las zonas afectadas, ¿no? Y más que todas las zonas cercanas, ¿no? Para poder no tener problemas en el tipo de las condiciones originales en las cuales se encuentran. Y bueno, un monitoreo y seguimiento, ¿no? El cierre de minas debe ser monitoreado a largo plazo y debe garantizar su efectividad, ¿no? ¿Cuáles son los compromisos que establece el ICMM? Tenemos 10 compromisos que se establecen básicamente en la parte ética, en las cuales pues debemos ser éticos
con respecto a nuestras acciones. Esto es claro, porque cuando realizamos pues una actividad de operación debemos tener en cuenta cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles son las acciones que vamos a realizar y plasmarlas adecuadamente. Generar pues impactos positivos, ¿no? Integrando todo lo que es el desarrollo, ¿no? Sostenible, el respeto mutuo entre el operador y entre las comunidades, hacer una adecuada gestión de riesgos que tan de moda está en estos últimos tiempos para poder evaluar cuáles son los impactos positivos y negativos, ¿no? Tener en cuenta todo lo que es la salud y la seguridad, un desempeño ambiental, determinar la biodiversidad, ¿no? Contribuyendo, ¿no? Y el tema de la conservación de la biodiversidad de la zona, una gestión adecuada de los residuos, y un desarrollo completo de todo lo que es la operación y la comunicación constante. Básicamente, estos son compromisos, ¿no? Son los 10 compromisos de sostenibilidad que han sido establecidos por el ICMM. ¿Ok? Tenemos estándares que ya han sido pues determinados para poder nosotros trabajar y adecuarnos responsablemente hacia lo que es los principios claves de lo que es el tema de cierre, ¿no? Proporcionando un banco referencial para que las empresas mineras pues, deseen incorporar prácticas sostenibles. He colocado acá dos documentos claros y precisos. El primero, que es el estándar global de la gestión de relaves para la industria minera, ¿no? Que esto es un estándar que obviamente se tiene que tener en cuenta para una gestión adecuada de un depósito de relaves, teniendo en cuenta que es uno de los componentes que presenta los mayores riesgos, ya que trabajamos con componentes fluidos, ya que trabajamos con componentes que pueden generar impactos al medio ambiente en el caso que estos colapsen, pues obviamente tienen que tener una revisión y un manejo adecuado, una gestión adecuada. Y asimismo también el manual de gestión integrado de minas, que básicamente esto está vinculado a todo lo que corresponde al cierre de minas, ¿no? Promueve la armonía de los estándares de cierre de minas a nivel global, ¿correcto? Entonces estamos hablando ya de estándares a nivel internacional que nos permiten nosotros poder utilizar esta información para poder realizar un adecuado cierre de minas. El cumplimiento de la normativa, la mejora reputacional, la reducción de riesgos, que son ítems bastante importantes en los cuales nosotros debemos realizar pues nuestro trabajo, ¿no? Realizar todas las actividades correspondientes al cierre de minas. Y esto, como indico, están relacionados bastante en lo que nos brinda la gestión de cierre de minas establecidas en las normas básicamente del ICMM. Estoy corriendo un poquito, hay bastantes temas y bueno, me han dado una hora para poder realizarlas, pero el punto más importante en esto, ¿cuáles son las consideraciones geotécnicas que se tienen que tener básicamente enfocadas al cierre de minas? La geotecnia está desde el inicio, desde que uno conceptualiza una operación minera, ¿no? Desde que desarrolla un tajo, un depósito de relaves, un depósito de desmonte, nos ayuda a establecer criterios claros de cómo va a ser el desarrollo. Y para ello nos abocamos a una serie de actividades, ¿no? Una de las actividades básicamente es poder nosotros establecer cuál es nuestro rol crítico en los estudios geotécnicos, obviamente para la estabilidad física de los componentes mineros. La geotecnia se relaciona bastante a los modelos geotécnicos, a la geotecnia, básicamente, a la geología, perdón, básicamente teniendo en cuenta que las características físicas de los materiales, del suelo, nos van a permitir a poder establecer criterios claros de cómo nosotros vamos a hacer las evaluaciones para poder determinar si un componente es estable o no es estable, si es seguro o no es seguro, y nos vamos a apoyar en diferentes elementos, ¿no? Básicamente los estudios geotécnicos nos permiten evaluar la estabilidad de los taludes de la mina, ¿no? Nos pueden determinar las medidas necesarias para poder prevenir deslizamientos o derrumbes. Uno de los peores sueños que como geotecnista puede tener es que un componente que estás construyendo se te derrumbe, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente hay parámetros o hay actividades que nosotros podemos haber dejado suelto y que obviamente han permitido que esto pueda relevarse. Entonces, es por eso que cuando realizamos estas actividades de estabilidad de taludes, utilizamos las normas y aún más nos enfocamos en poder colocar los factores adecuados, que son factores de seguridad que nos ayudan a establecer que nuestros componentes sean estrictamente estables, ¿no? La estabilidad de las estructuras. Un estudio geotécnico se apoya también en diseñar y construir estructuras de contención, tales como diques, para relaves, barreras de seguridad, que son fundamentales para la estabilidad de componentes mineros. Es importante que las estructuras sean bastante rígidas, que contengan toda la rigidez necesaria para poder soportar todos los
todo lo que se pueda desarrollar dentro de este componente, llámese, como indica acá, de diques de contención de relaves, para depósito de desmonte también, barreras de seguridad y un control adecuado de las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas, si bien es cierto, la disciplina que le estudia es la hidrogeología, pero también con respecto a establecer la estabilidad de uno u otro componente, pues nos tenemos que nosotros hacer la evaluación de todos los flujos subterráneos, ¿no? Para poder diseñar componentes o estructuras de evacuación rápidas, adecuadas, y que esto nos permitan a evitar cualquier inestabilidad de los componentes mineros. Para ello se construyen toda una serie de subdrenaje por las partes bajas de los botaderos, de los depósitos de relaves igualmente. Hacemos un análisis adecuado con relación a la hidrogeología para poder evacuar cualquier tipo de flujos que se encuentren por debajo de los niveles de cimentación de los componentes mineros. Otro componente básicamente que nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son los riesgos asociados, ¿no? Cuando tenemos, pues, asociada a la gestión geotécnica, ¿no? La gestión básicamente, todo lo que son los riesgos ambientales, ¿no? Los riesgos para la salud pública, bueno, los riesgos económicos. La inestabilidad de los componentes mineros pueden provocar, dice, la liberación de contaminantes al medio ambiente como metales pesados y sedimentos. Pues obviamente, ahí tenemos una foto de materiales que probablemente están siendo depositados de una manera que pues generen pues generación de polvo, en el caso de una lluvia, pueden generar pues hacer lavado de materiales, lixiviar estos materiales y podemos tener pues aguas que son generadoras de aguas ácidas, ¿no? Asimismo también la gestión, todo lo que corresponde a los riesgos para la actividad pública, la inestabilidad, ¿no? De componentes mineros corresponde a la parte de lo que se estaba indicando, el riesgo a la salud. Los riesgos económicos, ¿no? Igualmente, que pueden generar costos adicionales y estos costos, pues obviamente generan gastos, ¿no? De remediación, daños a la propiedad, que posteriormente, pues pueden conllevar a problemas tanto con la parte con la parte de la salud pública, así como también con la comunidad, ¿no? Acá podemos identificar cuáles son los componentes críticos, ¿no? En la parte ya geotécnica. Dentro de los componentes críticos a evaluar, tenemos pues, las escombreras o los depósitos de desmonte, que también en otros lugares le llaman escombreras. Tenemos también todo lo que es los tajos correspondientes, la explotación a cielo abierto, ¿no? Tenemos todo lo que son los depósitos de lodos o los depósitos de relaves también actualmente, o tranque de relaves, que lo dicen en Chile, ¿no? Que son componentes que necesitan, pues, un control bastante adecuado. Y durante el cierre de minas son los componentes que se requieren tomar mayor importancia debido a que estos componentes van a quedar durante todo el tiempo. En el caso de grandes depósitos de desmonte o escombreras, ¿no? Van a quedar, pues, digamos, de forma perpetua. Y esto se tiene, pues, que realizar con un adecuado desarrollo, ¿no? Tanto en la estabilidad física, en la estabilidad hidrológica y también en la estabilidad geoquímica para que estos componentes sean encapsulados de acuerdo a su grado que tengan de impacto hacia el medio ambiente, llámese a la generación de metales pesados, los pH que puedan generar en las aguas, pues obviamente estos tienen que ser adecuadamente tratados. En el caso de los tajos, ya cumplieron su función en el retiro de todo el material, ya sea de desmonte de mina, ya sea de mineral, que estos hayan conllevado a un beneficio para la empresa y estos hayan ido por planta concentradora o hayan sido pues procesados en una pila de siliciación, pues obviamente nos va a quedar un componente que en este caso es un orificio, en el caso de tajo abierto, en el caso de tajos subterráneos nos van a quedar toda una serie de tunelerías o galerías que obviamente también estas requieren cierto tratamiento para que obviamente estas queden seguras y puedan ser cerradas de forma adecuada, ¿no? Como indicaba ahí, acá tenemos ejemplos que nos estamos brindando, lo que es tajos abiertos, ¿no? Que indicaba que estos, bueno, son grandes excavaciones que presentan riesgos de inestabilidad debido a las altas pendientes y a la altura que posee. Los depósitos de relave igualmente, ¿no? Acumulaciones de residuo minero que en su inicio son fluidos y cuando estos terminan, pues ya su proceso de secado se convierten en residuos sólidos que obviamente tienen que ser adecuadamente tratados, ¿no? Y obviamente evacuados de las aguas, ¿no? Depósito de desmonte que indicaba y las pilas de lixiviación igualmente. Si bien es cierto, las pilas de lixiviación están protegidas por una superficie de impermeabilización, llámese la geomembrana, los materiales de baja permeabilidad. Esto nos permite
a que puedan contener de mejor efectividad, ¿no? Los contenidos, digamos, que pueden generar impacto hacia el medio ambiente, pero igualmente tienen que ser tratados y tienen que ser conformados para que estos cumplan su cierre adecuado. ¿Ok? Con respecto a cuáles son los retos geotécnicos específicos, uno de los retos bastante críticos es, pues, obviamente, los tajos abiertos, ¿no? Uno de los trabajos que vengo realizando en este momento y que obviamente un poco me rompe la cabeza es cómo hacer, pues, el cierre de un tajo abierto, ¿no? Cómo hacer que este tajo pues cumpla con los controles de tal manera que ya durante su proceso de cierre pues obviamente no me genere materiales que puedan impactar al medio ambiente, ¿no? Poder hacer una conformación de las pendientes, poder hacer una prevención de puntos específicos los cuales podamos tener derrumbes o deslizamientos. Y es un detalle o perdón, es una actividad bastante minuciosa y detallada que se tiene que establecer con todos los criterios adecuados para poder establecer condiciones, digamos, que nos permitan ya con periodos mucho más prolongados, ¿no? De la estabilidad de este componente, ¿no? Lo usual, lo mejor, digamos, para un cierre de un tajo es volverlo a rellenar, que varias operaciones lo han hecho. Yo retiré el material y ¿qué hago? Nuevamente lo regreso, lo cubro, ¿no? Y restauro y evito que estas paredes ya estén en contacto con el medio ambiente y obviamente están sido recubiertas por otro tipo de material. Es el mejor de los casos y en muchos casos es la parte más costosa. Y en otros casos, pues es de impermeabilización con mallas de contención, con perdería, con shock, en algunos casos se coloca geomembrana de ser el caso, ¿no? Hay muchas prácticas que se pueden realizar para el cierre de un tajo. Los depósitos de relave, ¿no? Básicamente uno de los principales problemas y retos que se tienen, pues, es el control de filtraciones, ¿no? Nosotros tenemos filtraciones por la fundación, que obviamente han sido captadas durante el diseño, pero también tenemos filtraciones durante todo el proceso del secado del depósito de relaves. Si bien es cierto, son arenas que tienen diferente tipo de gradación, ya sea un relave fino, ¿no? O sea un relave grueso, un relave total, un relave convencional, esto tiene que pasar por un proceso de secado. El relave, por su característica misma, que posee materiales bastante finos, tiene una proyección no muy certera, pero está entre los 50 a los 90 y hasta pasados los 100 años de secado de un depósito de relaves. En una unidad minera en la cual trabajé aproximadamente, tenía 20 años, una relavera ya de haber dejado de operar y los piezómetros todavía me marcaban que tenía cierto grado de humedecimiento, a más o menos unos 50 metros de altura, a unos 25, 22 metros aproximadamente todavía contenía agua, y pese a que habían pasado cerca de 20 años. Entonces es importante que nosotros podamos entender que los componentes son críticos cuando aún generan o tienen presencia de agua. Cuando ya no tiene presencia de agua, obviamente, el mismo material, el mismo suelo, pues obviamente ya se consolida y obviamente me da un mayor grado, digamos, de seguridad de que este componente va a ser más estable. Los depósitos de desmonte son iguales, ¿no? Uno de los problemas que se tiene básicamente son los taludes, que tienen una pendiente bastante pronunciada. Bueno, el ángulo natural de descarga de un suelo, de un depósito de desmonte es 1.4 en 1 o 35.54 grados, si mal no recuerdo. Ese es el ángulo natural de descarga, pero para conformarlo tiene que ser pues, superior, ¿no? A 2 en 1, puede ser 2, 2.5, en el mejor de los casos hasta 3 en 1. Me da una mayor seguridad de la estabilidad del depósito de desmonte porque obviamente estamos ya nosotros estableciendo criterios para un mayor tiempo de permanencia. No estamos hablando ya de un periodo de retorno, hablamos de 200 años, perdón, 500 años, perdón. Hay algunos estudios que se realizan hasta 2500 años de depósitos, tales como depósito de desmonte, o me parece que también depósitos relaves, creo, por el grado de criticidad que se pueda tener. Las pilas de lixiviación, igualmente que los depósitos relaves, estos necesitan generar pues un grado de poder nosotros retirar las aguas, ¿no? Y los problemas básicamente son los temas de infiltración de agua. Prevenir que por cualquier tipo de evento se pueda provocar algún derrumbe, ¿no? Y esto obviamente porque igualmente, tan igual como los depósitos de desmonte, pues estos tienen diferente tipo de granulometría. Durante su proceso de construcción se tiene que tener claro que los materiales con mayor contenido de finos van hacia el interior y los materiales que tienen mayor
digamos, granulometría gruesa, que no tienen mucho contenido fino, van hacia la parte exterior, para que durante el proceso de cierre y la conformación de estos materiales que van a presentar un coeficiente de fricción más alto, puedan estar en la parte externa y pueden encapsular y cubrir y dar mayor seguridad durante las evaluaciones en periodos de retorno bastante grandes, que estamos hablando superiores a los 495 años, si mal no recuerdo, 475, perdón, si mal no recuerdo. Otro tema es la importancia de la evaluación geotécnica. ¿Qué tan importante nosotros es que evaluemos? Tenemos que evaluar e identificar cuáles son los riesgos más críticos a nivel geotécnico que nos permitan determinar cualquier riesgo asociado, ¿no?, hacia el componente minero, ¿no? Hay algunos componentes que están indirectamente interrelacionados. Recuerdo una unidad minera donde el depósito de desmonte estaba bien pegadito al depósito de relaves. Y recuerdo haber visto en LinkedIn, si mal no recuerdo, un evento suscitado, no recuerdo el lugar, donde un depósito de desmonte, por efectos, entiendo, de una mala conformación, se había derrumbado, había caído y había dentro del vaso, y esto había ocasionado un overtopping en el depósito de relaves. Entonces, este tipo de evaluación de riesgos durante los procesos de cierre también tienen que ser adecuados. Si el componente va a generar riesgo alto, es preferible trasladarlo o reducir el riesgo tanto en altura, en volumen, de acuerdo al criterio que uno tome, ¿no? Poder determinar cuáles son las medidas de mitigación que podamos tener. Tenemos que hacer evaluaciones que nos permitan diseñar o nos permitan modificar cualquier tipo de medida que podamos implementar, ¿no? Lo que tenemos que hacer es prevenir que este componente sea inestable. La prevención es bastante importante. Desde que conceptualizamos ya el proyecto, desde que conceptualizamos ya la operación minera, casos, hay muchos en los cuales se han ocurrido diferentes fallas porque obviamente no se han prevenido. Pero hay otros casos que sí prevén, cuando tenemos, por ejemplo, tajos profundos o tajos con inestabilidad. Lo importante es que después de la operación o de lo que se puede haber sacado económicamente, proceder a una remediación inmediata, ¿no? Casos de 2 tajos que conocí en los cuales la inestabilidad de los taludes en la fondo del tajo ya no permitían una seguridad clara, se procedió a hacer el relleno inmediato, ¿no? Poder cerrar estos tajos de tal manera que ya durante su proceso de cierre, cuando estos posteriormente pasen ya a una etapa de cierre definitivo, pues obviamente generen y minimicen los riesgos hacia el abandono o hacia el cierre correspondiente del componente, ¿no? El monitoreo y seguimiento, eso siempre es permanente durante la operación y asimismo durante el cierre. No solamente durante el post-cierre, sino durante la ejecución del cierre. Son puntos bastante importantes porque durante este tiempo es donde hacemos cambios en la geometría del componente y lo sometemos a ciertas condiciones, llámese por excavación, llámese por saturación, llámese por diferentes actividades constructivas en las cuales se pueden generar pues diferentes desplazamientos, acomodo del material mismo, y estos tienen que ser controlados adecuadamente, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar todas las medidas correctivas de acuerdo a la necesidad que se tenga durante la ejecución de estos proyectos. Acá vemos gráficos bastante conocidos, aquellos que son geotecnistas, tenemos el círculo de Moore, tenemos lo que es cómo sacamos la permeabilidad, pues obviamente esto está relacionado a los parámetros geotécnicos que nosotros debemos conocer y evaluar estrictamente. Se los hace durante todas las etapas constructivas, se los hace durante todas las etapas de evaluación y asimismo se lo tienen que hacer durante las etapas de cierre, teniendo en cuenta, ¿no?, que debemos saber con qué tipo de material estamos trabajando, qué tipo de roca tengo. Tengo que conocer cuál es la calidad de la roca que tengo, llámese un RMR, llámese diferentes características de la roca, su resistencia que esta pueda tener, y asimismo también los parámetros, ¿no?, que el suelo tenga que tener con su grado de compactación, su permeabilidad, su granulometría, sus índices de plasticidad, diferentes características que nosotros debemos conocer para poder establecer con qué tipo de materiales vamos a trabajar durante las etapas de cierre. Esto se tiene que tener ya no solamente durante el proceso de cierre, sino durante la operación misma, para que estar preparados cuando nosotros necesitamos hacer el cierre, sabemos de qué cantera, de qué lugar vamos a optar los materiales, y aún mismo si el material que yo he conformado, ya sea un depósito de desmonte, ya sea
depósitos de materiales, cualquiera que tengamos, ¿no? O el mismo, en las mismas bocaminas, ¿no? A qué nivel yo voy a colocar los tapones correspondientes para el cierre ya de una, digamos, de una galería subterránea, ¿no? Entonces debemos conocer nosotros que el tipo de suelo, roca, el grado de cohesión, la resistencia al corte, la permeabilidad, ¿no? Todos aquellos factores que me permitan ya poder hacer una evaluación de los análisis de estabilidad. Ahora, acá tenemos hablamos de la evaluación geotécnica inicial. ¿Por qué decimos que son evaluaciones iniciales? Porque este es el principio de poder determinar qué material me sirve y qué material no, qué material es adecuado y qué material puede pasar a otra fase para ser utilizado. Entonces, determinamos ya cuál es el tipo de material que nosotros vamos a utilizar o en el componente, cómo están las condiciones o hacer un diagnóstico de las condiciones de nuestros componentes para poder realizar las consideraciones de cierre correspondientes. Los métodos de evaluación geotécnica. Tenemos uno de los primeros métodos que obviamente son los ensayos de campo. Es importante que podamos nosotros conocer el comportamiento in situ de nuestro, llámese un depósito de desmonte, llámese bueno, los tajos lo vemos como más que todo en los depósitos de relaves, en las canteras, ¿no? En los cuales tenemos rellenos para poder determinar cuál es el grado de compactación que pueda tener ¿no? Hacemos sondajes a tajo abierto básicamente para lo que son las calicatas, poder determinar el estrato de la fundación, que son pequeñas, para poder saber de forma, digamos, preliminar, porque obviamente después de una excavación, de un sondeo, ¿no? Ya vienen las perforaciones que nos determinan, pues ya la estratigrafía y además nos permiten obtener testigos claros de todos los materiales de acuerdo a la profundidad de la perforación, ya sea 30 metros, 60 metros, dependiendo del tipo de componente que necesitemos cerrar. Teniendo en cuenta que ya nosotros tenemos una historia, ¿no? Cuando hemos hecho el análisis o el diseño de este componente, pues hemos hecho las perforaciones para las investigaciones geotécnicas y poder establecer el tipo de cimentación, si es que cumple, no cumple, los tipos de materiales. Ya le conocemos la historia, mejor dicho, tenemos la radiografía de todo lo que es nuestra fundación. Pero siempre es bueno hacer nuevas perforaciones, nuevas investigaciones para poder determinar algunas condiciones que pueden en el tiempo haber variado. Hay que tener en cuenta que si bien es cierto, para una campaña de perforación podemos comenzar con una campaña de 30 calicatas, 50 calicatas, dependiendo del tipo de componente que vamos a realizar, pero a veces estas calicatas no siempre cubren todas las áreas y es por eso que debemos determinar o en calicatas o en perforaciones de acuerdo al costo del proyecto, determinar para poder sacar las características de los materiales. Las pruebas de penetración estándar, que son comunes, fáciles de realizar, que nos permiten establecer mediante los golpes, la profundidad del sondaje que se puede realizar, se puede determinar pues la dureza in situ del material. Las pruebas de permeabilidad, que obviamente nos permiten en el suelo determinar si un suelo es de tal o cual o no es permeable, ¿no? Cuán importante es poder hacer esta evaluación, nos permite poder tener evaluaciones en las condiciones más específicas, ¿no? Y para poder diseñar soluciones de estabilidad inmediatas, ¿no? Probablemente algún componente que requiera una intervención rápida, ¿no? ¿Cuáles son estas herramientas para la evaluación? Tenemos varias herramientas actualmente. Si retrocedemos tal vez unos 40 o 50 años, recuerdo que mi padre comenzó a hacer sus primeros ensayos, digamos, sus primeros análisis con las famosas reglas de cálculo. De ahí vinieron las calculadoras análogas. Y así la tecnología ha ido avanzando y actualmente ya nosotros tenemos softwares especializados. ¿No? Recuerdo que en mis tiempos solamente había el SLOP, ¿no? Ahora hay el slide 3D, hay el slide en 2D, 3D, el RC2, el Plaxis, el RC3, GeoStudio, FLAC, diferentes tipos de software que nos ayudan a nosotros poder modelar ya las consideraciones geotécnicas y tener una certeza clara de cómo está comportándose nuestros materiales, ¿ok? Básicamente, el programa no va a actuar de manera correcta si es que nosotros no sabemos ingresar la información, si nosotros no tenemos los valores o los parámetros adecuados para poder ingresar en estos software, pues obviamente los valores que nos van a dar también es incorrecto. Entonces, preciso que nosotros tengamos esa información, contemos con los especialistas adecuados para que nos puedan hacer este modelamiento.
¿no? Básicamente, esto van en la aplicación de todo lo que son análisis de estabilidad de taludes, las evaluaciones de deformaciones de las estructuras. Este es un punto bastante importante, porque dependiendo de la zona, de la ubicación, del grado de saturación, de las propiedades mismas del material, se determina cuánto se deforma una estructura en función del tiempo, en función de la carga, en función de diferentes consideraciones ambientales que se pueda tener, ¿no? Las simulaciones de flujo de agua es ahora por los modelos numéricos o por los métodos numéricos son modelaciones más precisas. Antes hablábamos, pues, de nuestras famosas líneas de flujo que las hacíamos a mano, ¿no? Pues con diferentes criterios y fórmulas que establecíamos de alguna manera cuál era el comportamiento del flujo interno dentro del material. Ahora existen ya softwares especializados que nos permiten establecer estos niveles, ¿no? Y obviamente también poder hacer predicciones de evaluación a largo plazo durante todo el cierre, ¿no? Entonces, todas las actividades que nosotros podamos hacer a nivel geotécnico, las herramientas que utilicemos, nos van a ayudar para que nosotros podamos establecer las condiciones de cierre correspondientes, ¿no? Es importante también que nosotros podamos utilizar modelos predictivos, ¿no? En primer lugar, estos modelos predictivos, ¿para qué me sirven? Para tomar decisiones. Me sirven para optimizar los recursos que yo voy a utilizar. Me sirven para poder estabilizar y garantizar la seguridad. Y me sirven para hacer cumplir las normativas. Al lado derecho vemos imágenes de algunos cierres que han sido desarrollados durante algunos tiempos anteriores. Llámese, por ejemplo, en Golden Cross, que fue de 1991 al 97 en Nueva Zelanda, en lo cual obviamente inició su operación en el 91, en el 1990, ¿no? Y cerró en el año 2001. Y podemos ver cómo esto ha ido cambiando durante su proceso, del inicio, en la operación y en el cierre. Asimismo, también tenemos abajo una cantera abandonada. No encontré el nombre, encontré como cantera abandonada, pero ha sido una excavación de una cantera que al final ha sido convertida en un hotel, ¿no? Vemos como una cascada, una laguna en la parte baja, y obviamente pues han sido ideas que se han conceptualizado. Igualmente en la parte de abajo tenemos una escombrera en Tablachaca, ¿no? En Perú, obviamente. Esto básicamente es un pasivo ambiental, el cual pues de manera indiscriminada pues se ha vertido al relave, pues obviamente en su tiempo no había la gestión correspondiente y actualmente pues ya ha sido cerrado adecuadamente, vemos ya la vegetación que está ya floreciendo, digamos, en este lugar y se ha restaurado las condiciones vegetativas adecuadas, ¿no? Los criterios de estabilización de un depósito de relaves. Esto es importante. La gestión de relaves es uno de los puntos más importantes en lo que es el tema geotécnico, ya que presenta la mayor cantidad de problemas, ya que ya no trabajamos no solamente con suelos, sino trabajamos con flujos de materiales, ¿no? Llámese un relave grueso, un underflow, un overflow, ¿no? Dependiendo del tipo de material o de lodos que se generen durante el proceso metalúrgico. Y obviamente hay ciertos diseños para los relaveras que se han ido desarrollando durante mucho tiempo. Y obviamente las más críticas y peligrosas son los depósitos de relaves aguas arriba, que obviamente durante su desarrollo, pues estas van confinando con muros pequeños y cerrando en forma cónica hacia la parte superior. Esto ha conllevado a varios problemas y a varios depósitos de relaves han tenido problemas. ¿Por qué? Porque estas no tenían, pues el muro no tenía la resistencia adecuada para poder contener tanto la presión de poros que generan las aguas acumuladas, así mismo como también el tipo y calidad de material que se tiene. Lo recomendable es hacer depósito de relave, digamos, aguas abajo, ¿no? Como es la segunda imagen que tenemos, lo cual durante el recrecimiento del muro, pues esta se refuerza en la base, teniendo una base más amplia y teniendo taludes inclinados. En su mayoría se recomienda que sean mayores a 2 o 2.5 en 1, dependiendo del tipo de material con el que se construya. Tenemos un diseño híbrido que son los diques de línea central, que es una combinación entre aguas arriba y aguas abajo, básicamente, en lugares donde no se cuenta con área para la cimentación. Entonces, obviamente, son evaluaciones más estrictas, ya que estas poseen, pues, obviamente, núcleos bastante más, digamos, más seguros. Hablamos algunos que son mallas de concreto, otros que son mallas de asfalto, recubiertas con diferentes tipos de materiales de baja permeabilidad, ¿no? Estos nos ayudan, pues, a tener, pues, una geometría un poco más precisa y clara.
las condiciones hidráulicas que tenemos que tener en cuenta, los niveles de filtración siempre es importante controlar, y asimismo también el tema de las aguas de precipitaciones. Los eventos sísmicos en un depósito de relaves es un análisis bastante estricto que se tiene que realizar en función a las condiciones del lugar, teniendo en cuenta que se tiene que tener en cuenta los estudios de peligro sísmico para que estos puedan ser plasmados y adecuados en función al tipo de diseño que se hace. Actualmente ya se generan diseños con periodo de retorno a nivel de cierre. Estamos hablando de periodo de retorno de 475 años hacia adelante, o sea, periodo 1000 años, 2500 años, preparándonos ya a una etapa de cierre, teniendo en cuenta que la conformación de un depósito de relaves simple y llanamente ya es cubrir solamente la parte del material donde ha sido pues depositado y dar una ampliación o conformación al dique teniendo en cuenta la geometría que está presente. Es por eso que es importante que los criterios iniciales que se tomen durante la conceptualización o durante el estudio de impacto ambiental sean los más adecuados para poder precisar estas actividades. Los criterios, básicamente los factores de seguridad que se puedan tener, los factores de seguridad que estos puedan, gracias. Okay, los factores de seguridad que estos se puedan tener básicamente se tienen que estar relacionadas a las normativas, ¿no? A los valores mínimos de seguridad también establecidos. Hemos trabajado durante muchos años, ¿no? Con lo que nos indica la norma, básicamente relacionada a normas americanas, en los cuales tenemos nosotros, pues, factores de seguridad. En el caso de depósitos de relaves, ¿no? Hablamos de 1.5 como factor de seguridad y un pseudoestático de 1 a 2, teniendo en cuenta el tipo de condición que se pueda tener, ¿no? Asimismo, también debemos tener en cuenta cuáles son nuestros valores mínimos que pueden conducirnos a una falla de un componente, básicamente en esto hablando un poco de depósito de relaves, ¿no? Entonces, hacer un back análisis de un material hasta cuánto me puede permitir, me ayuda mucho a poder analizar cuáles son las características de los materiales que tenga. Muchas consideraciones más que se puedan tener, tenemos poco tiempo, pero en realidad espero que con esto se le permita a ustedes poder tener una idea de cómo más o menos se puede establecer ciertos criterios, ¿no? Otra de las consideraciones que tenemos es con respecto a los depósitos de relaves, perdón, depósitos de desmonte. Obviamente, acá el análisis geotécnico es casi igual de minucioso porque teniendo en cuenta que hay depósitos de desmonte bastante altos. Hablamos de depósitos de desmonte que superan los 100 o 250 metros. Entonces hay que establecer cuál es el tipo de material que se está colocando. La granulometría, las condiciones mecánicas, las propiedades mecánicas de los desmontes nos ayudan a poder nosotros determinar cómo va a ser la conformación de este tipo de material, ¿no? Acá en las imágenes tenemos diferentes características, ya sea la altura de banco, los ángulos de inclinación que se puedan tener. Asimismo, también la instrumentación geotécnica es bastante importante. Y el tipo de segregación de materiales. En la imagen inferior derecha tenemos un pequeño camión gigante que está depositando materiales, teniendo en cuenta pues, que los materiales gruesos siempre se van a posicionar en la parte baja por su mayor peso que tiene y obviamente los de menor densidad en la parte superior. Entonces, esto nos posibilita hacer una segregación de materiales en función al tipo de la granulometría de material, ¿no? En los depósitos, asimismo, también se deben controlar los deslizamientos, ¿no? Hay que optimizar los diseños de los taludes. Es importante la optimización. Y obviamente, durante ya el cierre de minas es uno de los problemas, digamos así, hacer un balance de masas, teniendo en cuenta que cuando uno genera un depósito de desmonte, pues trabaja, dependiendo, si es una mina pequeña, estamos hablando de bancos de 8 metros, y si es una mina grande, estamos hablando de alturas de 16 metros, 20 metros, hay algunos hasta 40 metros de altura, y obviamente cuando uno ya comienza a realizar pues el echado, el tendido de los taludes, pues obviamente en la etapa de diseño, bueno, el papel y la computadora aguanta todo, el problema es al momento de la ejecución, porque estamos hablando de grandes movimientos de tierra que conlleva, ¿no? A que pues hagamos esas actividades algunas veces un poco más prolongadas en el tema de tiempo y en el tema de costo, ¿no? Entonces, es importante que durante el diseño de los depósitos y asimismo durante ya el cierre hagamos una buena optimización en el diseño de los taludes, teniendo en cuenta que tanto los taludes, la inclinación y obviamente también que se llama la colocación de las bermas que se tengan, pues no nos generen dificultades durante su construcción. Hay que hacer drenajes eficientes, pues obviamente sabemos que en un cierre de minas ya no podemos hacer estructuras para posteriormente pues volverlas a reconformar, entonces hay que pensar
adecuadamente cómo van a ir nuestro flujo, cómo van a ir la conducción de nuestras aguas superficiales y asimismo también las aguas subterráneas. Hablamos de aguas subterráneas básicamente a las relacionadas a los drenes filtrantes que los depósitos poseen, ¿no? Sabemos que durante la construcción se colocan ciertos drenes que durante la operación misma estas aguas pues bajan por el material y salen por los drenes hacia pozas establecidas para su tratamiento. Si es que el depósito no es generador de aguas ácidas y de acuerdo a la evaluación ambiental, estas pueden ir al medio ambiente, pero en la mayoría de casos es la combinación de todo y obviamente estas aguas van a pasar un proceso de tratamiento, ¿no? Ok, todavía tenemos unas 50 diapositivas más, espero que me dé el tiempo. Medidas correctivas para el manejo de agua, ¿no? Es importante que nosotros manejemos terraplenes estabilizadores, es decir, entre los bancos poder tener bancos que nos permiten estabilizar toda la estructura, el talud, básicamente en las zonas críticas, ¿no? Y distribuir obviamente las cargas adecuadamente. Asimismo, poder establecer muros de contención. Bueno, hay un pequeño murito en la parte baja que en algún momento me ayudó en un depósito de material inadecuado que tuve, pero sí es importante poder contener con diferentes estructuras de soporte, llámense muros gruesos, grandes, rocosos, que me permitan contener el material y no se siga segregando, no me genere deslizamientos importantes que me pueden impactar a estructuras de drenaje, como las que vemos ahí, ¿no? Es importante que tengamos un adecuado manejo de las aguas. Los drenajes superficiales son importantes. El diseño hidráulico va relacionado al diseño geotécnico, porque el diseño hidráulico me permite establecer cuál es el tamaño del canal que voy a tener, la profundidad que voy a tener, la pendiente que va a tener. ¿Y estos van a ir dónde? Sobre los depósitos, ya sea un depósito de desmonte, ya sea un depósito de relave, porque al final vamos a generar ciertos canales sobre la plataforma que ya ha sido conformada ya durante el cierre, y obviamente esta también va a discurrir agua. Entonces, es importante que el drenaje superficial sea adecuadamente colocado, ¿no? Los drenajes subterráneos igualmente, las aguas subterráneas, obviamente lo que tenemos que hacer es evacuar rápidamente de los puntos internos tanto depósito, en este caso depósito de desmonte, para poder reducir o deprimir todo lo que corresponde a la presión de poros que se pueda generar, es decir, la presencia de agua dentro del cuerpo del depósito de desmonte. Y obviamente esto me va a ayudar a elevar mi factor de seguridad y a prevenir cualquier tipo de falla por saturación que se tenga, ya sea a nivel de fundación o ya sea a nivel de cuerpo mismo del depósito. Hay que indicar igualmente manejo de la saturación. La saturación es bastante crítica. La saturación es lo que produce a que el material se convierta en un fluido, lo que llamamos la famosa liquefacción, no solamente por efectos de acomodo de material, sino por incremento de niveles freáticos. Recuerdo que hace algunos años, soy un poquito malo para los nombres, esta presa en Brasil que se saturó obviamente porque los niveles freáticos se elevaron tanto que ocasionaron que todo ese cuerpo del depósito se convierta en un fluido y se deslice por toda esa zona quebrada, matando a muchas personas, ¿no? Entonces es importante que manejemos estos parámetros importantes. Los criterios de estabilización para pila de lixiviación, si bien es cierto, son componentes más seguros que presentan, digamos, un lugar en la cual han sido cimentados con mayor precisión, llámese ya una conformación de fundación, drenes, no solamente para evacuar de las aguas de cimentación, sino también para evacuar las aguas propias del material, ya que obviamente el objetivo es poder captar la mayor cantidad de solución rica que ha sido producto de la lixiviación, ya sea de pilas de lixiviación de oro o de pilas de lixiviación de cobre, dependiendo del tipo de material, ¿no? Y obviamente también estos han sido clasificados adecuadamente. Los tipos de materiales tienen una mayor gradación más específica para poder ser ubicados y poder cumplir con el diseño final de estos depósitos, ¿no? En algunos casos, aunque no he visto en muchos, en pilas de lixiviación la compactación, pero sí, en la misma, los mismos equipos, llámese en equipos de camiones gigantes, obviamente, estos me van a generar una compactación propia del material, ¿no? Porque obviamente el peso propio, no solamente del camión, sino también del material que lleva, pues me va a generar zonas de compactación. Es por eso que cuando uno crece de un banco a otro, en el caso de pila de lixiviación, de minería, de la gran minería, pues estas se hace un rebatido de material nuevamente para que la permeabilidad nuevamente se vuelva a generar cuando se genera el siguiente banco, ¿no? En el tema de drenajes, igualmente, es importante el flujo de las aguas, prevenir la saturación. En todo momento, los contenidos de agua nos van a impactar.
Cuando nosotros, si en la operación misma nos generan problemas, en el cierre es peor. Si nosotros no controlamos los flujos de agua, obviamente, tanto en la parte interna o subterráneas o en la parte superficial, nos van a generar zonas de debilitamiento producto de la saturación y obviamente estas van a fallar pues por peso propio o por alguna actividad, llámese un evento sísmico y diferentes actividades que se puedan generar, ¿no? O sea, por lluvia misma también pueden haber erosiones que permitan que todos los taludes pues se deformen de forma inadecuada. Hablamos ahí de riesgo de erosión también, está ahí, hay que identificar cuáles son los agentes erosivos más grandes, ¿no? Obviamente sabemos que la lluvia es uno de los agentes muy perjudiciales cuando los materiales no son adecuados o cuando estos materiales se saturan rápidamente. Y asimismo también el tema de vientos. En el caso, participado en el cierre de Torre Laveras con arenas o con relave, y obviamente en agosto, julio y agosto eran los meses más críticos porque se genera una gran cantidad de polvo que se vuelve la zona casi intrabajable, ¿no? Entonces hay que estar con respiradores, hay que estar con aspersores y poder hacer los trabajos rápidamente porque obviamente se cae rápido por las condiciones del viento y obviamente también del calor. Hay que saber colocar diferentes tipos de protección, ¿no? Ya sea coberturas, bueno, obviamente se va a coberturar con material grueso, pero también es bueno utilizar también el tema de geomallas, que obviamente nos ayudan a poder transmitir, digamos, las cargas sobre los materiales que vamos a cerrar. En una ocasión que me permití cerrar un depósito de relaves, justamente en la parte de la superior, obviamente, para poder trabajar tuvimos que colocar mallas biaxiales de 100 kilonewtons sobre una capa de 1 metro o metro y medio de material y esto me permitió poder avanzar en el cierre del vaso. Entonces, se genera bastante tipo de actividades que nos permiten avanzar y también evitar problemas de erosión, ¿no? Los criterios, tengo 3 minutos. Ok. Hay bastantes actividades que nosotros podemos realizar, no solamente para pilas de lixiviación, sino también para tajos abiertos, ¿no? Básicamente en el tema de los ángulos que nosotros necesitamos poder determinar, como les indicaba inicialmente, las condiciones de diseño me van a permitir la facilidad o la complejidad para hacer un cierre adecuado de materiales. Esto implica de que nosotros debemos establecer criterios básicamente del tipo de monitoreo que nosotros podamos realizar. Hay que poder implementar pues inclinómetros, extensómetros, piezómetros, en algunos casos utilizar radares, ¿no? La tomografía es importante también poder utilizarla y asimismo también ahora ya hay sistemas de videovigilancia, sistemas de drones, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener una gran cantidad de datos que nos permitan poder establecer puntos críticos, umbrales de alerta, ¿no? Y tomar las acciones correspondientes durante la etapa de cierre, no solamente de operación, sino durante la etapa de cierre y probablemente hasta el post-cierre también realizarlo. ¿Ok? Tenemos, bueno, algunas soluciones de componentes mineros, el tema de mitigación de riesgos, para poder nosotros poder igualmente indicaba el tema de monitoreo, algunos aspectos geotécnicos, establecer planes de mitigación es importante, ¿no? ¿Cuáles son las acciones en el caso de falla? No solamente durante la operación, sino durante las actividades de cierre y post-cierre. Hay que tener en cuenta que siempre debe haber un plan para poder establecer las condiciones para poder realizar un plan de contingencia durante cualquier efecto de falla. Hay tecnologías ya, hay sensores, inclinómetros, diferentes tipos de monitoreo que nos ayudan a trabajar durante la ejecución del cierre y así mismo también durante el post-cierre. ¿Ok? Los planes de contingencia que les indicaba y asimismo también durante el post-cierre, pues actividades para poder nosotros detectar con la tecnología actual cuáles son las mejores actividades y los efectos que se puede tener durante las operaciones de cierre utilizando pues ya tecnología, llámese como sensores remotos, sensores in situ y sistemas de comunicación en tiempo real que actualmente se tiene. Y bueno, y finalmente tenemos la importancia de un monitoreo a largo plazo, cual tenemos estrategias de monitoreo que se de manera periódica o basado también en algunos eventos que se puedan tener, cuáles son las acciones, cuáles son las respuestas que se pueda tener y asimismo también el mantenimiento de infraestructuras mineras. Muchísimas gracias. Me comí 3 minutos. Estoy atento a cualquier pregunta que quiera realizarme. Muchas gracias.
Ingeniero, muchísimas gracias por esta ponencia, muy buen contenido de valor que estamos brindando al público que está aquí conectado. Vamos a tener estos últimos minutos para este espacio de preguntas o consultas en caso de que algún participante tenga alguna duda para el ingeniero. Ya estamos activando las opciones del chat y el micrófono para que nos puedan hacer llegar sus consultas por este medio. Ok, vemos que no hay preguntas, ingeniero, entonces ya estaríamos cerrando con esta primera parte de la masterclass para continuar con la segunda hora a cargo del licenciado Edwin Zarco. Entonces, muchas gracias nuevamente, ingeniero Carlos, por el contenido, la información que nos ha compartido y ya estaríamos pasando a esta segunda parte. Muchas gracias.